Bien, damos comienzo ya a la segunda ponencia de esta primera sesión de las jornadas, a cargo del doctor don Alejandro Onrubia Baticón, cuyo título es Migración de aves y cambio global, lecciones desde el estrecho de Gibraltar. Bien, al igual que en el caso anterior, aquí con el amigo Fernando, el doctor Ojeda, Alejandro, el doctor Onrubia, también es un viejo conocido del instituto, allá por el año 2008-2009 aproximadamente, no recuerdo exactamente el número de jornadas que era, pero tuvimos el placer de tenerlo con nosotros y nos ofreció una charla que también fue extraordinaria en aquel caso, sobre aves de las marismas del Lucus. En este caso nos va a hablar pues de lo que en los últimos, por lo menos en el último decenio, se ha convertido en su absoluta especialidad, ¿no? Que es la migración de aves a través del estrecho de Gibraltar. Digo además que Alejandro es viejo conocido nuestro, amigo, porque además ha protagonizado, ha estado en varios proyectos de investigación del Instituto de Estudios Ceutí. De hecho, en estos momentos goza de una ayuda a la investigación que parcialmente financiará una investigación más amplia sobre migración de aves marinas, en este caso de pardelas, ¿no? Y, como digo, lleva más de 10 años dedicado al estudio en detalle de la migración de aves por el estrecho de Gibraltar. La migración de aves, bueno, yo supongo que tú ya algo comentarás de esto, pero bueno, la migración de aves por el estrecho de Gibraltar comenzó de forma sistemática, bueno, es conocida desde Irving, 1895 y tal, pero comenzó de forma sistemática a partir de los trabajos de Bernis y Tellería. Pero claro, son ya fundamentalmente por la labor investigadora de la Fundación Migres, que es el organismo en el que desarrolla su labor profesional Alejandro. Bien, pues son ya muchos años que engarzan datos homogéneos, que pueden ser comparables, series largas en el tiempo, de manera que nos permiten, o les está permitiendo, extraer una serie de conclusiones respecto a fenómenos como el cambio climático y la migración de las aves y cómo va variando en el tiempo. No son fenómenos absolutamente estáticos, sino que son totalmente dinámicos, ¿no? Bueno, por dar dos pinceladas sobre la biografía investigadora del doctor Onrubia, pues decir que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de León, con una tesis precisamente dedicada a la migración de aves en el estrecho de Gibraltar, patrones espaciotemporales de la migración de aves planeadoras por el estrecho de Gibraltar. Bueno, él atesora más de 30 años de experiencia profesional como consultor y en trabajos de investigación relacionados con conservación de la naturaleza y gestión de la vida silvestre. Es anillador experto desde hace más de 30 años, 34, y desde 2006 pues desarrolla su labor profesional como técnico de la Fundación Migres. La Fundación Migres es una fundación sin ánimo de lucro, radicada actualmente en Tarifa, y bueno, fundamentalmente lo que promueve es la investigación y la información sobre el fenómeno migratorio, centrado en buena parte en la migración de aves a través del estrecho de Gibraltar, bueno, pues transmitiendo valores además de conservación de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera. Bueno, y sin más, pues le paso la palabra a Alejandro. Bueno, voy a dar la charla de pie, si me permitís, y así prefiero también dar con la de... Y... pues está esto encendido. ¿Está encendido? A ver. ¿Sí? Sí, ahora. Vale. A ver, probando. Bien. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización el haberme invitado a estas jornadas. Para mí es un placer estar aquí. Yo vengo del otro lado, de la otra orilla, y bueno, como ha dicho muy bien José Luis, pues yo empecé como voluntario contando aves y después de 10 años contando aves de voluntario, pues no les quedó más remedio de que contratarme por pesado y he estado todavía otros 10 años más contando aves. Así que buena parte de mi trabajo es contar aves, ¿no? Que eso me acarrea unos problemas graves en mi familia para
porque tengo que explicar a mi madre y a mi abuela para que me han pagado una carrera para al final acabar terminando, pues eso, contando pájaros. Pues dice, pues pobre hijo, le perdimos no se sabe en qué momento. Pero bueno, yo os voy a intentar aquí explicar un poquito pues a lo que me dedico y lo que se ha ido recogiendo en estos últimos años, ¿no? Estamos en un lugar en el Estrecho, y Ceuta también es parte de ello. Estamos en uno de los lugares más importantes del mundo de concentración de aves migratorias. De hecho, ahora mismo hay migración de aves. Estamos en un momento muy bueno de migración, y seguramente pues estas imágenes que os voy a poner aquí las podéis ver mañana o las vais a ver en los días siguientes, ¿no? Ahora están pasando aves terrestres, aves marinas. Y en esta charla pues básicamente quería contaros estas 4 cosas. Primero, poner un poco lo que es el contexto migratorio. O sea, vamos a explicar qué es esto de la migración, por qué migran las aves, qué hay detrás de eso, para luego explicar cómo se está viendo afectado eso por el cambio global, el cambio que está generando la actividad humana y especialmente el cambio en el clima. Voy a contaros un poquito también un pequeño resumen de lo que es la migración en el Estrecho, porque es nuestro escenario, es el lugar donde nosotros trabajamos, dado que es un lugar de importancia mundial que concentra las aves que vienen pues de toda Europa, que van a pasar el invierno en África, o incluso aves que están en el Mediterráneo y se mueven hacia el Atlántico. Pues es un lugar fantástico para estudiar la migración. Es un auténtico laboratorio como no hay otro en el mundo, ¿no? Y os voy a contar un poquito, pues eso, cuando al final uno junta pues 20 años de datos de censo directo, y además eso lo puede comparar con lo que recogió Bernes en su época o Tellería, pues la verdad es que tenemos una información pues muy interesante. De hecho, a nosotros nos sorprendió porque cuando empiezas a trabajar con migración empiezas a describir las cosas, pero cuando empiezas a ver lo que han dicho otros autores y tal, de repente uno dice, joder, pero si es que esto ha cambiado mucho, ¿vale? Está cambiando la migración, está cambiando muy rápido, y eso quizás es una de las cosas que quiero contaros en esta charla. O sea, lo que las aves nos están diciendo de cómo está cambiando el planeta y cómo están cambiando las cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a hablar de lo que es la migración, del contexto migratorio. Entonces, primero, pues la migración hay que entenderla como un movimiento, como el desplazamiento, como el viaje que realizan una población de aves, los individuos de una población o parte de una población de aves. Es un movimiento estacional, es un movimiento regular, y básicamente el kit de la migración es que es una estrategia para sobrevivir, ¿vale? La migración, ese viaje que hacen las aves, lo que están intentando es sobrevivir a un medio que es estacional, ¿eh? Y eso lo entendemos muy bien porque nosotros aquí en nuestras latitudes pues tenemos una primavera y un verano, tenemos un invierno, quizá aquí no es muy acentuado, pero en el norte, según vamos avanzando hacia los polos, pues hay más estacionalidad, hay estaciones muy marcadas, y aquí puedes, en estas condiciones de primavera y verano, pues puedes sobrevivir, pero cuando eso se congela y se hiela, pues es muy difícil sobrevivir, ¿no? Esto se produce porque el eje de rotación de la Tierra está un poquito inclinado, y eso hace que la radiación solar no sea homogénea. La radiación solar al final es la que determina la productividad en la Tierra, ¿eh? Es la que determina los ciclos de la vida en la Tierra. Y eso, como digo, el hecho de que el eje de rotación esté un poquito inclinado hace que no incida a lo largo de todo el año la radiación de forma homogénea. De hecho, en este mapa, que es un mapa de radiación solar en el mes de junio, veis que el planeta se calienta en esta parte de aquí, que nos afecta a nosotros en el hemisferio norte, pero en enero lo que se calienta es el hemisferio sur, ¿vale? A medida que se calienta el planeta se está produciendo un boom en los recursos. El planeta se calienta en esas zonas y ahí se está produciendo vida, se están produciendo recursos, están moviéndose las plantas, los invertebrados, y hay que vivir en un mundo, digamos, que es estacional. Entonces, en el caso de las aves, la estrategia que han adoptado es seguir ese boom que hay, ese calentamiento que se produce en distintos lugares de la Tierra en distintos momentos, ¿eh? Me muevo en primavera y en verano hacia donde se calienta la Tierra, y luego me muevo en invierno a donde se calienta la Tierra. La idea es siempre ir buscando esos boom, esos excedentes de recursos que se producen cuando se calienta el planeta. Como digo, pues dado que esos recursos están determinados por la radiación solar, pues estamos hablando que las aves que se alimentan en el suelo, pues o que se alimentan en el agua, en las orillas, que se alimentan de insectos, que se alimentan de peces,
que se alimentan de anfibios y reptiles, pues tienen que moverse porque en invierno eso, digamos, está inaccesible. O bien esos animales están hibernando en letargo, o bien han desaparecido. O bien el suelo o las zonas húmedas se han congelado. Entonces eso hace que toda una serie de gremios y de especies pues tengan que moverse de un lugar a otro buscando esos recursos que aparecen de forma estacional. Es una estrategia tan exitosa, la de la migración, ese movimiento, ese viaje, que aproximadamente la mitad de las especies de aves de la Tierra, de las casi aproximadamente 10.000 especies de aves, pues la mitad más o menos hacen movimientos estacionales. Es decir, es una estrategia que está muy extendida entre las aves. Y de hecho se calcula que más de 5 billones de aves se mueven anualmente entre las zonas de cría y las zonas de invernada. Es uno de los movimientos de seres vivos más importantes que hay en la Tierra, un movimiento de biomasa con todas las funciones ecológicas que hay detrás de dispersión de semillas, de microorganismos o simplemente de predadores que se mueven de un lado a otro del planeta. Y tiene unas implicaciones ecológicas importantes. Lo que nosotros vemos actualmente, y dado que vamos a hablar un poquito de cambio climático, lo que vemos realmente es el resultado de al menos 20.000 años de lo que llamo ahí de conquistas y retiradas. ¿Por qué conquistas y retiradas? Hace 20.000 años el planeta sufría una de las glaciaciones más fuertes que han tenido lugar en la Tierra, que es las glaciaciones cuaternarias del Burn, y en esa situación hace más de 20.000 años pues el planeta estaba cubierto de hielos, ¿vale? Toda la zona de Europa, buena parte de Europa estaba cubierta de hielos, y prácticamente la vida estaba recluida, en nuestro caso, en lo que se llamaban los refugios del sur. Toda la fauna y la flora estaba refugiada pues en la península ibérica, en el norte de África, en la península itálica, en los Balcanes, que actuaron como refugios. Lo que ocurre es que hace 20.000 años el clima cambia, empieza a dulcificarse, empezamos un periodo interglaciar, esos hielos empiezan a retirarse hacia el norte y desde estos refugios del sur pues van a ir colonizando las plantas, los invertebrados y luego las aves detrás van colonizando estos territorios del norte. Lo que pasa es que esos territorios que van quedando libres de hielos pues tienen un pequeño hándicap y es que durante unos meses del año aparece una mini glaciación. Es que es nuestros inviernos, ¿no? Nuestro invierno durante unos meses se congela toda esta parte del norte y eso hace que para sobrevivir a esa mini glaciación pues lo que han hecho en este caso las aves es retirarse al sur. Al menos 20.000 veces las aves han colonizado desde los refugios del sur el norte y para sobrevivir al invierno se han tenido que retirar hacia el sur, ¿vale? 20.000 veces han tenido que hacer ese viaje. En esos 20.000 viajes, en esos 20.000 años al menos, se han ido seleccionando toda una serie de características para hacer esos grandes viajes hacia el norte y retiradas hacia el sur. Entonces hay una serie de adaptaciones que presentan las aves migratorias desde el punto de vista pues, de sus estructuras esqueléticas, de sus estructuras musculares, de su fisiología, porque tienen que hacer grandes viajes, y eso lo podemos rastrear en las aves que capturamos, por ejemplo, en anillamiento, pues las alas las tienen más largas, las colas más cortitas, son adaptaciones que tienen para viajar, para hacer esos grandes desplazamientos. Y además tiene también importancia estos 20.000 idas y venidas en que eso ha quedado fijado en los genes. El comportamiento migrador es un comportamiento que las aves heredan en sus padres. Este pajarito, este es un pollo de un papamoscas, este pajarito que aparece aquí tan inofensivo, pues tiene ya una serie de instrucciones que están grabadas en sus genes, que ha recibido de sus padres, de su padre, de su madre, en el cual se ha fijado el comportamiento del viaje. En el comportamiento está fijado genéticamente, genéticamente está determinado, por ejemplo, cuándo tienen que migrar, también está fijado cuánto tiempo tiene que migrar y también la dirección en la que tiene que migrar, ¿vale? Eso está fijado genéticamente. De hecho, este pájaro va a hacer el viaje solo, no sabe dónde va. O sea, este pájaro no sabe que ahora hay una primavera, luego vendrá un invierno, que hay unos territorios más al sur donde es primavera. O sea, ese pájaro no lo sabe, simplemente sabe que en un momento dado, instintivamente, siente que tiene que moverse en una dirección concreta y durante un tiempo determinado. Y eso le va a llevar a enfrentarse pues, a montañas, le va a llegar a llegar al Mediterráneo o al Atlántico. Él no sabe qué hay al otro lado del Mediterráneo, no sabe lo que hay detrás de una montaña, no sabe lo que hay detrás del desierto. Y el desierto, por ejemplo, pueden ser 10 días o 15 días volando, no sabe lo que hay detrás. Él lo único que va a ver es arena y roca durante unos cuantos días, ¿vale? Y eso lo hace porque tiene un programa interno que le dice, tienes que volar hacia allá, ¿vale? De hecho, se habla de la fiebre migratoria. Y si el programa funciona bien,
el pájaro habrá llegado al cabo de 2 meses o 3 meses a ese territorio que empieza a ser la primavera en ese momento. De tal forma que durante 20.000 años se han ido seleccionando unos programas, ¿vale? Digamos, es un programa que tiene una fuerte carga selectiva. Si el programa se equivoca, el pájaro va a acabar en medio del mar o en medio del desierto. Es decir, que probablemente lo que estamos viendo es el resultado de muchas equivocaciones de ese programa. O sea, lo que estamos viendo es un proceso selectivo que ha ido seleccionando a lo mejor o a lo más adaptado a esas condiciones que reinan. Y eso tiene mucha importancia porque el cambio climático está afectando a las condiciones en las que estas aves viven y muchas de estas aves no son capaces de dar respuestas fáciles porque simplemente no saben qué respuesta tienen que dar. Ellos saben, digamos, han heredado una respuesta que funcionaba y que ha funcionado muy bien durante miles de años, pero que a lo mejor ahora no da esa, digamos, no responde bien, ¿no? Y eso es importante a tener en cuenta. Aún así, esto es así en aves pequeñitas, digamos, aves que viven poco y dependen de ese programa genético, pero también es verdad que con aves longevas, aves que viven mucho tiempo, se producen otros procesos. O sea, aparte de lo que es el programa genético innato, hay otras cosas. Hay procesos de aprendizaje, hay procesos sociales, hay procesos, digamos, de aprendizaje. Entonces eso lo vamos a ver también con las cigüeñas, lo vamos a ver con aves, digamos, de vida larga, grullas, gansos, que a medida que viven y van cogiendo experiencia, esa experiencia va cogiendo, digamos, más importancia respecto al programa genético. Entonces, en algunas especies solo dependen de ese programa genético, pero en otras sí que van a poder dar respuestas más flexibles. Y eso es importante para luego ver quién se va a adaptar y quién no se va a adaptar a los cambios que ocurren en el medio. Bueno, este es un pequeño resumen de pues la migración, un comportamiento que sigue buena parte de las aves, y el kit de la migración es estar en el momento justo, en el lugar adecuado, es decir, cuando se está produciendo ese boom en los recursos de los que dependen las aves. Este es un poco el mapa de lo que son las principales rutas migratorias a escala mundial. Son las rutas, digamos, terrestres. Como veis, la mayor parte de ellas ocurren en un eje norte-sur, porque ese es el gradiente de las temperaturas en la Tierra. Esto que marco aquí en negro y en rojo, pues es la línea del Ecuador, la zona de los trópicos. Esta es una zona donde la radiación solar es más o menos homogénea a lo largo de todo el año. Es donde se desarrollan las selvas tropicales. Son los ambientes probablemente más estables, más ricos y más productivos de la Tierra, o algunos de ellos. Y digamos ese sería el paraíso para la mayor parte de las aves, es el lugar donde siempre hace bueno. Pero a medida que nos alejamos de aquí hacia el norte, la estacionalidad aumenta muchísimo, hasta el punto de que en los polos puedes vivir muy poquitos días, incluso no se puede vivir, y eso hace pues que en estas zonas, que hay una fuerte estacionalidad, pues buena parte de las aves son migradoras. De hecho, os lo pongo aquí en este mapa, os he puesto un mapa donde está la proporción de especies de aves migradoras en distintos lugares de la Tierra, ¿vale? En los colores más oscuros quiere decir que del 80 al 100% de las especies de aves son migradoras. Y en blanco están las zonas donde prácticamente ninguna ave que hay allí es migradora. Como veis, en las zonas de los trópicos no hay aves migradoras porque simplemente allí no hay estacionalidad, hace siempre bueno, no hace falta irse a ningún lado porque siempre hay comida, y hay mucha comida. Pero si os fijáis, el gran, digamos, productor de aves migratorias está aquí, en el hemisferio norte, y sobre todo en las zonas más norteñas del hemisferio norte. Aquí el 80 o el 100% de la avifauna que hay es migradora. Y esto tiene también consecuencias, porque luego os voy a comentar algo de esto, cómo están cambiando las distribuciones, pero es importante que os quedéis con que aquí es donde está la mayor parte, digamos, la gran concentración de especies migratorias en el planeta, hasta el punto de que todas las aves allí son migradoras. Nosotros estamos en uno de esos grandes ejes migratorios, que es lo que se llama el gran sistema paleártico africano, que mueve aves que crían durante la primavera y el verano en Europa, y que se mueven hacia el sur en invierno, ¿no? Y digamos utilizan estas rutas, ¿no? Estas vías que veis aquí en azul y en rojo. ¿Por qué azul y rojo? Porque en este sistema migratorio las aves, digamos, tienen que rodear una gran barrera geográfica que es el mar Mediterráneo. Aquí hay casi 1000 kilómetros de distancia de mar, y aquí hay casi 2.000 kilómetros, 2.600 kilómetros de roca y arena, el desierto del Sáhara. Hay muchas aves que cruzan esto, pero en la parte central estos son más de 3.000 kilómetros donde el ave no va a poder parar, o si para no va a poder ni comer ni beber, ¿vale? Eso quiere decir, de hecho, la mayor parte de las aves, para superar esta barrera,
lo que hacen es rodearla por el oeste o la rodean por el este, ¿vale? En nuestro caso la rodean por el oeste, que es la vía que veis aquí en azul, o la rodean por el este, que es la vía que veis en rojo, ¿eh? Nosotros estamos, por lo tanto, en una de esas grandes rutas, en uno de los grandes ramales de migración de este sistema europeo-africano, ¿eh? No obstante, digamos, para ser justos, la ruta oriental, que es la que veis aquí en rojo, que cruza luego pues, por Oriente Medio, pues, por zonas que ahora están en conflicto, pues coge más especies, coge más individuos que la ruta occidental. Recoge aves que crían en todo el centro y norte de Rusia, en zona de Siberia, que como pues unas extensiones vastísimas, muy bien conservadas en general, y que se canalizan durante la migración por este corredor que veis en rojo. Dentro de este sistema migratorio hay como dos grandes estrategias de los migrantes. Están lo que se denominan migrantes de corto recorrido o migrantes presaharianos, que son aves que crían en Europa y van a pasar el invierno en el entorno del Mediterráneo, a diferencia de las aves que cruzan el desierto y que se denominan migrantes de largo recorrido o transaharianos, que son aves pues eso, que dan ese salto y que van a pasar el invierno aquí en la zona de África, ¿no? El desierto es la gran barrera para los migrantes. Esos 2000 kilómetros de desierto es lo que hace pues, que algunas especies puedan cruzarlo y otras no. De hecho, es la gran barrera para la mayor parte de ellos. De hecho, la mayor parte de la mortalidad durante la migración ocurre ahí, en el desierto, ¿eh? Se supone que prácticamente la mitad de las aves migratorias, de las pequeñas, de los paseriformes y grupos afines, mueren la mitad cruzando el desierto. Y de las aves grandes, vamos a poner cigüeñas y rapaces, casi un 30% palman cruzando el desierto. O sea, el desierto es la gran barrera selectiva de los migrantes. O sea, el desierto es un gran cementerio para los migrantes. En el caso de los migrantes presaharianos, que veis aquí, pues Milano real, los ratoneros, la mayor parte de aves acuáticas, aquí veis los gansos, pero bueno, pues prácticamente la mayor parte de los patos son presaharianos, veis alondras, zorzales, túrdidos como petirrojos, muchos fringílidos, ahí tenéis un jilguero, son aves que crían aquí en primavera y verano en Europa y van a pasar el invierno en el entorno del Mediterráneo. El entorno del Mediterráneo es muy interesante porque las temperaturas de invierno son relativamente suaves, además las lluvias de otoño producen un reverdecimiento de los pastos y además hay una circunstancia ecológica que es fundamental para entender la invernada de los presaharianos, es que el monte Mediterráneo produce fruta, produce frutas, produce semillas en esa época, en el otoño y el invierno, y esa es la base de la alimentación de los migrantes. O sea, la ecología de los migrantes presaharianos es la ecología de la fruta, ¿eh? El invierno es la ecología de la fruta. Podríamos dar 30 especies de árboles y arbustos que producen fruta, y esa es la base. O sea, desde ahí tenéis pues la cebuchina, las aceitunas, ¿no? Pues, pero podríamos hablar de lentiscos, zarzamoras, cornejos, aligustres, aladiernos, labiérnagos, 20 o 30 especies que producen frutas, y esa es la base de la alimentación de los migrantes durante el invierno. En el caso de los migrantes transaharianos, es decir, de las aves que cruzan el desierto, ya los recorridos que realizan son mucho más largos, y ahí tenéis pues a las conocidas cigüeñas, la mayor parte de rapaces de nuestra geografía pues son migrantes transaharianos, y vencejos, abejarucos, golondrinas y aviones, la mayor parte de los limícolas, de aves que viven, las aves playeras o aves costeras, o bueno, los que viven en el limo, pues algunas aves acuáticas también, algunos patos, pero poquitos, y luego aves pequeñas, pues como collalbas o mosquiteros, son migradores transaharianos. En este caso, cruzan el desierto, pasan el invierno, hasta hace poco no se sabía mucho qué hacían estos aves en África, porque África era como un agujero negro, nadie sabía qué pasaba allí, pero en los últimos años se han hecho muchos trabajos y lo que sabemos es que la mayor parte de aves no entran a las selvas tropicales. Las selvas tropicales parece que son lugares donde hay mucha competencia, o sea, entrar ahí es darte de tortas con gente que ya está muy adaptada a esas condiciones y las cosas son duras. Aún así hay especies como el halcón abejero, los cucos, los vencejos, que entran a la zona de selvas. Pero la mayor parte de las aves van a utilizar el invierno una zona que también es muy estacional, que es el Sahel. Es la franja que hay entre las selvas tropicales y el desierto. Y es una zona que tiene este aspecto, este paisaje. Es una zona de sabana, y lo que tiene lugar en esta zona es que las estaciones allí, digamos, son las opuestas a las que tenemos aquí. Es decir, que cuando aquí es la primavera y el verano, pues allí es la época de lluvias. Y cuando aquí es el invierno, allí es la época seca. Entonces, cuando las aves, después de la primavera y el verano, criar aquí, se desplazan a África y se van a encontrar el final de la época de lluvias. Entonces, se van a encontrar el Sahel
lleno de comida, o sea, grandes herbazales, las lagunas llenas de agua, y es, digamos, a donde van, a ese paraíso que en ese momento está verde y lleno de comida. Y allí lo que se produce es que, bueno, pues tenemos a todos los herbívoros que están aprovechando esa gran producción vegetal que se produce en la sabana, y tenemos también los pequeños herbívoros de los pastizales de la sabana, que son los ortópteros, las hormigas, las termitas, que es la base de la alimentación de los migrantes transsaharianos, ¿eh? Entonces, la ecología de los migrantes de largo recorrido de los transsaharianos en África es la ecología de los insectos. O sea, hemos visto que los presaharianos dependen de la fruta y en este caso son especies insectívoras. De hecho, nuestras cigüeñas, los milanos, los cernícalos primillas, los vencejos y todos estos dependen de insectos, ¿eh? Son aves insectívoras y dependen de, pues, de estos pequeños herbívoros que explotan ahí durante el invierno. Y esto es importante porque en el Sahel están produciéndose cambios muy fuertes. Es decir, una de las principales zonas de invernada de estos migrantes de largo recorrido, ahora mismo, por ejemplo, está en una sequía feroz. Es decir, esa zona que acoge a millones de aves durante el invierno, ahora mismo se seca muy rápido, porque no llueve tanto, pues las temperaturas son mucho más altas y la capacidad de acogida que tiene esa zona está perdiéndose, está desapareciendo, ¿eh? Y eso tiene también sus implicaciones a nivel poblacional. Las aves, para realizar estos grandes desplazamientos, utilizan un fluido que es el aire. De hecho, lo que hacen las aves es bucear o nadar en ese aire, y tienen, digamos, dos grandes formas de desplazarse en ese fluido, en el aire, ¿no? Que es utilizar las alas como velas, y por eso hablamos de aves planeadoras o veleras, ¿eh? Utilizan estas grandes alas, estas grandes envergaduras para dejarse llevar por el aire, y hay otras que lo que hacen es utilizar las alas como remos, ¿eh? Y se mueven en ese aire moviendo los remos, ¿eh? Y eso, digamos, da dos estrategias de migración y de moverse en el aire diferentes, que condicionan completamente su migración. En el caso de las aves veleras o planeadoras, lo que hacen es aprovechar las corrientes ascendentes que se producen por vía orográfica, porque la orografía por las colinas producen una desviación hacia arriba de los vientos, o bien, y sobre todo, porque se producen corrientes térmicas, el sol calienta el suelo calienta el aire circundante y se forma una burbuja de aire que asciende, ¿vale? Una burbuja, y eso es lo que hacen estas aves, se meten en esa burbuja, una burbuja que asciende, como la del champán, pues se meten dentro de la burbuja y empiezan a volar en círculos dentro de esa burbuja, ¿vale? Y eso les hace, digamos, simplemente extienden sus alas y se dejan llevar por esa corriente que asciende. No gastan energía, ¿eh? El pájaro, de hecho, se le puede medir el latido cardíaco cuando está metido en una burbuja de esas, y el pájaro tiene el mismo latido cardíaco volando ahí que cuando está posado. O sea, no gasta energía. Estas aves pueden volar, o sea, pueden subir a 2-5 metros por segundo. En 10 minutos un pájaro puede llegar hasta 1200, 1500 metros de altura sin haber gastado una gota de energía. Y cuando esa burbuja se enfría, porque ya va subiendo, va enfriándose, va igualándose la temperatura con el aire que hay alrededor, empieza a perder fuerza ese ascensor. Y entonces el pájaro lo que hace es deslizar. Se deja caer, cierra un poquito las alas y empieza a deslizar hasta llegar la siguiente térmica, hasta la siguiente ascendente que va a encontrar. De esa forma pueden volar cientos de kilómetros sin gastar un ápice de energía, ¿vale? Es una forma de volar pues muy, muy eficaz y muy buena. Tiene una limitación o dos limitaciones fuertes. Primero, que depende de que haya térmicas, es decir, si el cielo está nublado, si el sol no está calentando el suelo, pues no hay forma de migrar. O sea, el sistema funciona muy bien con una gran vela y con estas corrientes. Si las cosas no se dan, no puedes volar. Entonces tiene una limitación muy clara con respecto a las térmicas. La otra limitación que tiene es que sobre el mar, sobre el agua, no se forman térmicas. Eso quiere decir que estas aves pueden volar muy bien y de forma muy eficaz sobre tierra, pero no sobre el mar. De hecho, aquí eso es una de las explicaciones de por qué el estrecho es tan importante desde el punto de vista de las aves migratorias, porque tienen que concentrarse aquí porque es la distancia más corta que van a recorrer sobre el mar. De hecho, estas aves pues normalmente salen de aquí o de la costa europea, depende del viaje que estén haciendo, pues salen en torno a los 1200, 1500 metros de altura, y pueden deslizar aproximadamente a 10-15 metros en horizontal por cada metro en vertical que han ascendido. Es decir, pueden llegar a cruzar el estrecho prácticamente sin mover las alas. Lo que pasa es que la mayor parte de ellas, los últimos 2, 3, 4, 5 kilómetros los pasan muy mal, porque a las alturas a las que salen y luego las capacidades de planeo que tienen, pues también tienen ese problema. Eso hace que las rutas migratorias de estas aves se concentren sobre tierra, y de hecho pues eso hace que se concentren en lugares muy concretos, el Bósforo, Dardanelos, la península arábiga,
Y en nuestro caso eso es una de las explicaciones de por qué el estrecho es tan importante para las aves migratorias, porque es una distancia muy cortita sobre el mar. De hecho, para estas aves volar más de 25 kilómetros sobre el mar es una barrera, es imposible. Y eso hace pues que prácticamente el trasiego por el Mediterráneo central sea prácticamente nulo o muy bajo, y sin embargo pues se concentran por aquí. En el caso de las aves de vuelo batido, de las aves remeras que mueven alas, consumen mucha más energía porque necesitan mover las alas, pero son más independientes de las condiciones meteorológicas, dependen de ellas. Y en este caso la migración ocurre como una gran ola, no necesitan concentrarse sobre estrechos, sino que empiezan a volar. Lo que necesitan es estar en buena condición física para hacer 200, 400 kilómetros en una noche o en un día volando, y digamos en este caso ocurre como una gran ola de aves moviéndose de un lado a otro. Y eso lo hacen pues muchas aves acuáticas, la mayor parte de los paseriformes tienen este tipo de migración. Otra cosa también curiosa es que cuando estudiamos la migración, y de hecho para nosotros es un problema, es que el 80% de la migración ocurre de noche. El 80% de la migración, el 70 y el 90% de la migración ocurre de noche. Las aves remeras, las que vuelan en vuelo batido, cuando migran escogen la noche para migrar, y eso ha llevado toda una serie de debates de por qué escogen la noche para volar, ¿no? Para hacer esos viajes, ¿no? Porque uno lo puede entender de un búho, de un chotacabras, pero que una curruca o cualquier pájaro de los que conocéis escoja la noche para migrar, y dices, joder, pues... Y eso ha llevado a muchas discusiones, y bueno, hoy sabemos pues que es una combinación de factores, reducen la predación, hay ventajas fisiológicas porque vuelan en una atmósfera muy estable, muy fría, y eso les permite refrigerar. Daros cuenta que están batiendo alas, están haciendo un ejercicio físico muy fuerte con un abrigo de plumas, y volar de noche a una altitud de 1000, 1200, 1500 metros, algunas hasta 4000 metros de altura, pues están volando a lo mejor a temperaturas de 2 grados, menos 2 grados, y eso les permite, digamos, mantener el esfuerzo físico mucho más tiempo. Esto, como digo, para nosotros es un problema porque estudiar la migración nocturna es un auténtico galimatías, o sea, y el 80% de la migración ocurre de noche. Entonces necesitas técnicas de radar, infrarrojos, moonwatching, o sea, hay técnicas, existen técnicas, pero es un problema. Esa migración, cuando estudiamos la migración, pues buena parte del viaje el pájaro está volando, desplazándose, pero eso a nivel del tiempo que utilizan durante la migración, el 90% de una ave en migración, el pájaro está en el suelo. Está en el suelo descansando y alimentándose. ¿Por qué? Pues porque el pájaro, para realizar estos viajes, estos desplazamientos de cientos o de miles de kilómetros, necesita acumular energía, acumular en este caso grasa, que es lo que utiliza la gasolina que utiliza el ave para desplazarse. Daros cuenta que estas aves están volando a lo mejor 400 kilómetros en una noche, 600 kilómetros, 800 kilómetros, incluso hay aves que pueden estar varios días volando 2000, 3000 kilómetros sin parar. O sea, ese esfuerzo físico implica que el pájaro necesita haber acumulado mucha energía antes para hacer ese vuelo, ¿no? Es muy equivalente a lo que hacemos nosotros con un coche. O sea, si nosotros queremos ir de aquí bueno, si vamos hacia el sur, pues imaginaos a Casablanca, necesitaríamos llenar los depósitos para hacer X kilómetros tal. En este caso, las aves acumulan la grasa, necesitan tiempo para acumular esa grasa, lo hacen comiendo mucho, y en este sentido pues hay distintas estrategias para hacer esos saltos. Hay de hecho especies como los limícolas que lo que hacen es engordar mucho al principio, o sea, llenan el depósito al principio del viaje. De hecho tienen grandes gasolineras muy concretas, como podría ser Doñana, el mar de Baden, aquí en Centro Europa, donde el pájaro se tira un mes comiendo. Un correlimos gordo pues que pesa a lo mejor en condiciones normales 80 o 100 gramos, cuando llega la migración previo al viaje sube a los 300 gramos, es decir, triplica su peso. O sea, imaginaos eso, el equivalente a nosotros. Es decir, bueno, voy a empezar el Camino de Santiago, peso 80 kilos, pues me pongo en 240 kilos y me pongo a andar, ¿no? Pues eso es exactamente lo que hacen las aves. O sea, son aves obesas haciendo un gran viaje, ¿vale? Y ese es bueno, pues uno de los hándicaps que tienen. Estas aves, por ejemplo, una vez que han hecho ese engorde, van a tirarse 3 o 4 días volando día y noche sin parar hasta que llegan a las zonas de invernada al sur del desierto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de cara a la conservación de estos grupos de aves que realizan migraciones a grandes saltos, si pasa algo aquí, en el mar de Baden, en Doñana, en esas grandes gasolineras, el sistema se rompe. O sea, estas aves no van a llenar el depósito y no van a poder hacer este salto. De hecho, eso es uno de los problemas que tienen muchas de las aves migradoras, que las gasolineras están desapareciendo. Y que desaparezca una gasolinera significa que no vas a poder hacer el viaje.
Hay otras especies que lo que hacen es parar muchas veces. Utilizan hablamos de gasolineras, pero una gasolinera, imaginaros, puede ser una zona húmeda, un pequeño bosquete en el que hay zarzamoras, una cuneta de un camino. O sea, esa es la gasolinera que un ave ve en el paisaje. Lo que nosotros veríamos un sel, una cepsa, pues un ave está viendo eso, de repente una cuneta donde hay zarzamoras. Pues esa es una gasolinera donde el pájaro se va a tirar 3 o 4 días poniéndose de moras como una loca o un loco, y de ahí va a hacer el salto, pues de eso, pues una noche, 2 noches volando, hasta la siguiente gasolinera que estará distribuida por el paisaje. En este caso, pues necesita que haya muchas gasolineras, si paras muchas veces, pues que haya muchas gasolineras bien distribuidas por el paisaje. Esto es importante porque, como os he dicho, debido a la actividad humana, muchas de estas gasolineras están desapareciendo. De hecho, desde los años 60 hasta aquí, prácticamente el 50 o el 60% de las zonas húmedas del planeta, que son grandes gasolineras, han desaparecido. Eso quiere decir que las aves ahora tienen que vivir en un mundo en el que cada vez hay menos sitios donde parar y repostar. Y además, con el cambio climático, estas gasolineras también están cambiando y están desapareciendo. Bueno, como os he dicho, esto es un poco el contexto de una ave migratoria, un poco las dificultades y los hándicaps que tienen. La ventaja, digamos, es que tienen que llegar al paraíso, ese lugar donde está lleno de comida, donde vas a sobrevivir, pero tienen que hacerlo en un entorno pues, bastante hostil, ¿no? Hablamos de cambio global, y este cambio global en buena parte es fruto de la actividad humana. Os he puesto aquí un mapa de la densidad de población humana en la Tierra, y aquí veis cómo se estima que ha evolucionado la población humana en la Tierra. Aquí lo veis con un poquito más de detalle. Pues bueno, pues cuando estamos hablando de las poblaciones de cazadores-recolectores, probablemente no había más de, a lo mejor, de 5 millones de personas en la Tierra. Con la revolución neolítica, con la llegada de la agricultura y la ganadería, la población empieza a aumentar. Supone, digamos, ya se estima que puede subir hasta los 300 millones de personas. Pero fijaros, la revolución industrial, aquí, 200 años. En 200 años la población humana ha pasado de 1.000 millones a 7.600 millones en estos momentos. 7.600 millones en 200 años. 7.600 millones de personas que tenemos que comer, beber, vestirnos, tener una casa, un coche, un televisor. Eso ha generado y está generando un cambio brutal en los ecosistemas y está generando un cambio brutal en la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues veis aquí pues lo que son las superficies de terrenos inalterados, las zonas donde se concentra esa actividad humana, y eso está provocando ese espacio que ocupa los humanos y que digamos que transformamos para nuestro beneficio, es terreno que en general quitamos a otros seres, que quitamos a plantas y animales, y de hecho pues hay muchas de ellas que no lo resisten y han desaparecido, y de hecho pues en los últimos 200 años tenemos una tasa de extinción de especies pues de las más altas conocidas, equivalente a las que había durante las grandes extinciones pues del Silúrico o del Cretácico. Y bueno, pues de hecho los geólogos en el último congreso ya le han llamado a esta etapa geológica o esta era geológica, le han llamado el antropoceno. O sea, ahí la huella humana se va a detectar, se va a poder rastrear en la Tierra durante los próximos miles y millones de años. La señal radiactiva que han generado los humanos la vamos a encontrar en los sedimentos en los próximos millones de años. Es decir, una especie ha generado una transformación del medio a una escala pues con muy pocos precedentes anteriormente, ¿no? Esto, como lógicamente afecta a las aves migratorias, que son aves que pues, se mueven en grandes distancias, necesitan medios, grandes extensiones pues más o menos bien conservadas, y bueno, pues una de las cosas que sabemos es que el ser humano, gracias al, bueno, pues al consumo de combustibles fósiles, está emitiendo gases de efecto invernadero que en buena parte son los causantes del cambio que vivimos, que lleva ocurriendo décadas, no es de ahora, al menos se sabe que lleva ocurriendo desde los años 60 o 70 de una forma importante. Sabemos que las temperaturas están aumentando, de hecho ya han aumentado casi un grado en los últimos 100 años. Están cambiando las precipitaciones, en algunos sitios llueve más, en otros llueve menos, pero la tendencia es que llueva menos en buena parte del planeta. Está aumentando el nivel del mar, de hecho ya lo ha hecho casi 1 metro, y está aumentando la frecuencia de eventos extremos, la frecuencia de sequías, de tornados, de huracanes, etcétera, etcétera. Eso está produciendo cambios en las aves migratorias, y algunos de los más evidentes son los cambios en la distribución. O sea, la temperatura aumenta
y eso hace que las aves que tienen unos límites, digamos, de temperatura en los que ellas sobreviven, pues tienen sus óptimos, cada especie tiene el suyo, hay especies adaptadas a zonas frías, hay otras más adaptadas a zonas calientes, pero como el clima, digamos, la temperatura media aumenta, lo que está produciéndose en general es un desplazamiento de las áreas de distribución hacia el norte, para compensar ese aumento en la temperatura. Aumenta, digamos, en una compensación latitudinal o una compensación altitudinal, es decir, las aves están, y muchos otros organismos, desplazando sus áreas de distribución hacia el norte o hacia arriba, ¿vale? Eso significa que hay ambientes que van a tener unas limitaciones graves. Por ejemplo, las zonas de alta montaña es un hábitat frágil que puede desaparecer como hábitat ecológicamente, digamos, singular. Las aves van a ir subiendo en altura, pero claro, hasta que no puedan subir más arriba porque no hay más montaña. Igual que pasa, por ejemplo, con las zonas de tundra. O sea, tú te puedes desplazar hacia el norte para conseguir tus óptimos térmicos, porque cada vez está más al norte, pero claro, por encima de la tundra del Ártico está el mar Ártico, o sea, ya no vas a poder ir más allá. Y daros cuenta que ese es una de las zonas, el Ártico, donde esa zona de tundra es donde está uno de los grandes reservorios de aves migratorias, y esa zona cada vez es más estrechita, porque los bosques están colonizando cada vez territorios más al norte. Las zonas costeras también están, digamos, alterándose porque el nivel del mar aumenta, entonces todas las aves que viven en zonas costeras están, digamos, también viéndose afectadas. Y luego las zonas húmedas, que están viéndose afectados por por los cambios en la precipitación o en las temperaturas, que es lugares de cría o lugares de parada, grandes gasolineras, pues también están viéndose afectados. Están cambiando las barreras, por ejemplo, el desierto cada vez es más ancho, el desierto aumenta de tamaño, precisamente gracias a ese calentamiento, y eso afecta a las aves migratorias. No todo es negativo, de hecho hay muchas especies que lo que están cambiando la distribución y muchas lo que están haciendo es simplemente dejar de migrar. Dejar de migrar porque los inviernos son cada vez más suaves, entonces esa estacionalidad que tenían antes ahora ya no la tienen. El invierno es suave, puedo sobrevivir y hay muchas aves que están dejando de migrar. Otra cosa también importante es que están desacoplándose los ciclos, los calendarios, ¿vale? Todos más o menos sabéis que la primavera se ha adelantado y hay continuamente noticias, pues ahora florecen las plantas un mes más temprano, los ciclos de los insectos también se han adelantado, o sea, la primavera en general se ha adelantado, además como las temperaturas han aumentado, los ciclos de los invertebrados son más rápidos, y el problema que tienen las aves migratorias, que como digo, han tardado miles de años en adaptar su viaje para estar en el momento justo, en el lugar preciso, cuando llegan aquí, resulta que las plantas ya florecieron o las hojas ya salieron o los ciclos de los insectos ya pasaron. Muchas de estas aves llegan tarde, llegan tarde. Cuando llegan aquí, y se supone que durante cientos o miles de años se han adaptado para llegar y poner los huevos y sacar los pollos cuando más comida hay en el campo. Pero esa comida ya ha pasado, y eso está ocurriendo muy rápido. Entonces, una de las cosas que se está viendo es que hay un desacoplamiento en los ciclos de las aves que no consiguen llegar a tiempo para seguir la primavera. Entonces, cuando se ponen a criar, ya no hay comida suficiente en el campo y lo que se está produciendo es una caída en la productividad, en los pollos que son capaces de sacar las aves para tirar con la población adelante. Y eso es, por eso, digamos, la fecha, el calendario es fundamental en la migración. O sea, es el llegar antes o después significa sobrevivir o no, o sacar o no pollos. Y por eso es tan importante, digamos, que las aves puedan o no cambiar su calendario de migración y adaptarlo a los cambios que está habiendo en la primavera. Bueno, nosotros seguimos contamos aves, intentamos monitorizar sus poblaciones para precisamente ver qué está pasando en los ecosistemas. Las aves son buenos bioindicadores, son un grupo que no es que sean mejor, den respuestas mejores que las plantas o distintos grupos de fauna, simplemente es un grupo que es bastante extenso, está muy extendido por toda la superficie de la Tierra, en todo tipo de ambientes, y lo que tienen de ventaja es que es un grupo que es muy fácil de estudiar, es muy fácil porque se ven, las aves son muy fáciles de detectar, con unos prismáticos o saliendo al campo uno las oye y no tiene que estar pues con grandes lupas haciendo genitalias y cosas muy especiales, o sea, no necesita grandes especialistas porque es un grupo fácil de trabajar, es un grupo además visible.
Y además pues ocupan esa posición elevada en las cadenas tróficas, es decir, nos dan información de lo que ocurre por debajo, ¿no? Y entonces en ese sentido es un grupo amable para seguir y ver lo que ocurre por debajo, ¿no? En las cadenas, en las pirámides tróficas. Las rapaces dentro de las aves pues son todavía especies mucho más exigentes, son predadores apicales, entonces nos van a dar una información muy completa de lo que ocurre por debajo, son animales muy exigentes ecológicamente y además ejemplifican, pues buena parte de los problemas que hay en el medio, ¿no? La alteración por infraestructuras, la contaminación, los cambios en el hábitat, etcétera. Entonces son un grupo pues diana para seguir porque nos van a dar una información muy completa de lo que ocurre en el ecosistema. Estas aves las podemos, de presa, las rapaces, las podemos estudiar mientras ellas están criando. Lo que pasa es que es difícil, pues son aves que aparecen en bajas densidades, son difíciles de detectar. O la alternativa es aprovechar cuando se concentran en la migración para estudiarlas. Y de hecho, pues es lo que hacemos nosotros en el estrecho de Gibraltar. Aprovechar que es un lugar donde se concentra todas las poblaciones de rapaces del oeste de Europa. Aquí pues son los 5 o 6 lugares o 10 lugares más importantes en el mundo de concentración de rapaces. Nosotros estamos en el tercer lugar en cuanto a especies y el número de individuos. Y aquí pues concentramos todas las rapaces que pasan por este corredor. Es decir, contando en el estrecho podemos saber qué está pasando en la naturaleza de Europa occidental. Es uno de los lugares, el estrecho de Gibraltar, pues más importantes del mundo. Tiene una posición privilegiada en ese eje migratorio que hemos visto antes. Es una singularidad geográfica, o sea, desde el punto de vista geográfico, pues es un lugar muy, muy especial, porque el continente europeo se toca aquí con el africano. Es un lugar, pues también eso, pues que en 30 kilómetros de ancho y 14 de largo, pues se concentran millones de aves. Es un corredor, es un cuello de botella terrestre y es también un corredor un cuello de botella para las aves marinas. Estos son imágenes, pues del estrecho, como bueno, esto lo reconocéis todos, me imagino. Esto es desde la estación espacial, pues cómo se ve el estrecho, pues desde la estación espacial. Aquí estaría, pues nosotros estaríamos más o menos por aquí, ¿no? La biblioteca estaría un poco más. Bueno, pues este es el lugar, digamos, en el que se desarrolla esa concentración, ¿no? Y esto es pues la imagen del estrecho, en este caso, pues desde el lado español. Es un lugar que, bueno, diréis, joder, 14 kilómetros no es un problema para las aves, no es una distancia corta. El problema que tiene el estrecho es que, bueno, los que vivís aquí lo sabéis, el 60% de los días del año hay vientos fuertes. Y hay más vientos laterales, vientos del este o del oeste, que empujan a las aves hacia el mar, hacia el Atlántico, hacia el Mediterráneo. Nosotros decimos que el viento es la puerta que abre o cierra el estrecho a las aves migratorias. Para muchas de estas aves, volar con estos vientos fuertes es riesgo de acabar en el mar, y es lo que hace que el ave pues no cruce o no pueda cruzar cuando los vientos son por encima de los 30-40 kilómetros por hora. Ya las aves tienen problemas graves para cruzar el estrecho. Entonces es una puerta que se abre o se cierra. Concentra aves y también concentra ornitólogos, ¿no? Aquí os he traído pues los trabajos de Irving, que bueno, pues ya se han referido antes, los trabajos que son fundamentales para entender el estrecho, que son pues de Bernis, de Francisco Bernis, Manolo Fernández Cruz, de José Luis Tellería, de hecho es la tesis doctoral de Tellería. Y lo bueno que tiene esto es que en los años 70 hubo gente que hizo estudios muy detallados de la migración en el estrecho, tan detallados y tan bien hechos, que hoy día los podemos comparar con lo que hacemos nosotros. Es decir, podemos ver cuánto contaban, qué especies contaban, en qué fechas, y podemos repetirlo ahora, y eso es fundamental porque tenemos una ventana hecha en los años 70, hace 40 años, de cómo era la migración, y podemos compararlo con lo que ocurre ahora. Y eso nos ha dado unas oportunidades fantásticas para estudiar la migración, ¿no? De hecho, pues nosotros empezamos a estudiar bueno, aparte de nosotros, digamos, hablo de la Fundación Migres, hay otros grupos, por ejemplo, en el Peñón de Gibraltar llevan desde los años 60 censando aves, aquí en Ceuta hay también grupos que estudian la migración, o sea que hay mucha gente que trabaja aquí con migración. En nuestro caso, pues se puso en marcha en 1997 el seguimiento de aves planeadoras. Un poquito más tarde se hacen los seguimientos de aves marinas y mucho más recientemente pues se han puesto en marcha los seguimientos de paseriformes y de otros grupos, ¿no? Trabajamos básicamente con observatorios, hemos trabajado un poquito con radares y también con estaciones de anillamiento y con estaciones de escucha, ¿no? Pero la mayor parte de la información viene de la observación directa, es decir, de observatorios y de gente viendo y contando aves.
Para cada especie y cada año pues sacamos los patrones de paso, los patrones horarios, y luego, como siempre, utilizamos los mismos observatorios, las mismas horas, en las mismas fechas. Esos datos que recogemos son comparables un año tras otro, y entonces podemos saber cómo cambian los números, cómo cambian las fechas de paso, etcétera, etcétera, gracias a que se hace un trabajo pues muy sistemático y muy estandarizado. Aparte de eso, complementamos con información de captura y marcaje. Tenemos una estación de anillamiento de rapaces, otras de paseriformes, y anillamos cientos de aves pues, para saber de dónde vienen y a dónde van, es decir, el área de influencia del estrecho, de las aves que pasan por aquí. Bueno, unas pinceladas de los grupos para que veáis un poco cómo es la migración en cuanto a aves planeadoras. Bueno, esto os lo he explicado, el efecto de los vientos. Esto es un poco el esfuerzo que seguimos en primavera, para que veáis, aquí hay prácticamente migración todos los días del año. Nosotros la primavera empezamos el 1 de febrero a contar, acabamos el 5 de junio, y en otoño empezamos el 5 de julio y acabamos el 15 de octubre. Pero hay dos especies que se nos escapan a ese esfuerzo. Una es la cigüeña. La cigüeña, podríamos estar todos los días del año contando cigüeñas en el estrecho, cruzando o para arriba o para abajo. O sea, es una especie que tiene un periodo de migración tremendo. Por ejemplo, la migración de llegada, de retorno a Europa, empieza a finales de octubre y se extiende hasta mediados de junio. O sea, hay cigüeñas llegando a Europa pues casi durante 6 o 7 meses. Y pasa también con el buitre. El buitre tiene una migración muy tardía, en octubre y noviembre, y eso se nos escapaba. Hemos hecho campañas específicas algunos años para entender cómo es esa migración, pero no tenemos para estas dos especies una serie larga de datos como para comparar. Y bueno, pues algunas imágenes me imagino que lo conocéis, pero para que veáis un poco qué es esto de la migración de planeadores. Esto es un bando de cigüeñas. Cuando decimos que contamos cigüeñas, diréis, joder, qué bien, qué bonito, ¿no? Qué fácil. Bueno, os invito a que intentéis dar una cifra de cuántas cigüeñas creéis que hay ahí en esa foto. Bueno, hacemos entrenamientos para poder hacer estimas de qué es eso, ¿no? Bueno, esos son cigüeñas blancas en paso durante el otoño. Son imágenes muy bonitas, o sea, la migración de las cigüeñas es espectacular. Aunque es un ave muy común, en migraciones completamente espectacular. Julio y agosto es una maravilla ver la migración. Cigüeñas negras, los milanos negros, que es la planeadora más abundante en paso. Estos son milanos negros, estos son halcones abejeros, águilas calzadas, águilas culebreras, gavilanes. Luego las interacciones, por ejemplo, esto es un buitre leonero, las interacciones entre especies, por ejemplo, el efecto de las gaviotas, que tiene aquí, es fundamental para entender la migración, el papel de las gaviotas, dando por saco a todo al que va o el que viene, ¿no? Y para algunas especies pues puede ser un auténtico drama. O sea, es la diferencia entre llegar o no llegar. Y daros cuenta que es un lugar donde coinciden miles de rapaces, que son animales en general muy agresivos, muy poco amigables con otros ejemplares. Pues aquí coinciden a miles, y eso pues genera una serie de interacciones que son muy bonitas de estudiar, ¿no? Bueno, aquí veis a una culebrera con una gaviota pues intentando salir de él. Y luego igual, el comportamiento ante el mar. Hay muchas veces que las aves no pueden cruzar durante días y días y días porque hay una levantera tremenda, y las aves bajan a tierra y tienen que sobrevivir durante días pues buscándose la vida con otros 2.000 o 3.000 individuos más, pues a veces en un terreno que está completamente descarnado y seco, ¿no? Y esto, bueno, pues son milanos negros esperando a que pare el viento y que puedan cruzar, y se llegan a concentrar pues decenas de miles de aves pues esperando para el cruce. Estos son un poco las cifras para que veáis: 500.000 de cigüeñas y de rapaces, 30 especies, aproximadamente unas 160.000 cigüeñas, aproximadamente unos 350.000 rapaces. O sea, es un lugar de importancia mundial. Este es el top 5, o sea, esto es lo que tenéis que saber del estrecho, de la migración de planeadoras. Estas son las 5 grandes. La más común, el milano negro, más de 200.000 individuos. La cigüeña blanca, pues en torno a unos 140.000 individuos, el halcón abejero, el águila calzada y el águila culebrera. De hecho, por ejemplo, como curiosidad, deciros que esta era la rapaz, en la época de Bernis, esta era el ave más abundante en migración en el estrecho, y ahora ya es la tercera. O sea, hay cambios que se empiezan a detectar, y esta especie era la primera, ahora ya no es la primera. O sea, hay otras que le han pasado, ¿no? Y luego pues tenemos otras también que aparecen en números pues muy relevantes: cigüeñas negras, aguilucho lagunero, alimoche, gavilán, cernícalo primilla, buitre leonado, aguilucho cenizo, águila pescadora.
Luego pues es una zona que acumula pues grandes rapaces que vienen aquí también a cazar. Esto es una perdicera, esto es un águila imperial, esto es un águila real. Esta, por ejemplo, es un águila real cogiendo un águila calzada. O sea, luego se dan interacciones. Hay, de hecho, individuos que se especializan en comerse a otras rapaces, ¿eh? Y luego pues tenemos también lo que a veces pues desde el punto de vista de los pajareros nos gusta mucho, que son las rarezas, las aves raras que llegan aquí y que luego desde el punto de vista biogeográfico y ecológico son muy interesantes. Esto es el buitre moteado, el buitre de Ruppel, esto es un águila pomerana y esto es el ratonero moro. Y bueno, pues aquí algunas otras especies que aparecen por aquí, pues halcones lanarios, milanes reales, etcétera. Bueno, nosotros hemos comparado los números que hay por aquí por el estrecho con las estimas que hay para las poblaciones europeas, por ejemplo, y lo que sabemos es que el estrecho concentra la práctica totalidad de las poblaciones de Europa Occidental de cigüeñas, milanos, abejeros, culebreras y calzadas. De hecho, los números que tenemos aquí superan con mucho a las estimas que hay de las poblaciones europeas, que eso nos ha dado muchos quebraderos de cabeza porque salía mucho más de lo que se creía que había. Pero para algunas especies contamos muy poquito, contamos mucho menos de lo que hay, o se supone que hay, por ejemplo, para aguiluchos y halcones. Entonces eso también nos ha tocado explicarlo, ¿no? ¿Por qué contamos menos de lo que aparentemente hay? Bueno, contamos más probablemente porque las poblaciones nidificantes están subestimadas y también porque nosotros contamos también la parte de juveniles, inmaduros, a lo que se llama la población flotante, que normalmente no aparece cuando se hacen estimas de población. O sea, normalmente, aparte de los que se reproducen, suele haber una proporción muy alta de aves que no crían y que están por ahí dando vueltas, pero que luego sí que aparecen en los censos aquí en la inmigración. Y en el caso de las aves que no contamos tantas como esperábamos, que son los aguiluchos, las pescadoras o los halcones, simplemente lo que ocurre es que estas son aves que no son estrictamente planeadoras, son, digamos, aves más remeras. Entonces la migración de estas aves ocurre en un frente amplio. Eso lo hemos sabido pues con trabajos de radar o con aves marcadas con emisores. Esto, por ejemplo, son tracks de aguiluchos y de águilas pescadoras seguidas con emisores de satélite, y veis pues cómo hay aves, pues hay aguiluchos que salen de las costas de Francia y cruzan hasta Argelia sin parar, o sea, cruzan el Mediterráneo de un lado a otro sin parar. Hay aves pescadoras y aguiluchos que salen de Almería, que salen de Granada y cruzan hasta las costas de África sin ningún problema, ¿eh? Y entonces no se concentran en el estrecho. Para estas especies el estrecho no es importante o no es especialmente importante. Bueno, esto es una comparación con otros lugares para que veáis, si os interesa la migración de rapaces, pues dónde tenéis que ir, ¿no? Son las mecas de la migración. Veis que los observatorios orientales en la zona del Cáucaso, en la zona de Israel, pues concentran más de 1,5 millones de rapaces, ¿eh? Nosotros contamos de 300, 350.000, Pirineos, etc. Bueno, los calendarios de migración, hay migración todo el año y distintas especies migran en épocas o momentos distintos. Y eso es interesante conocer porque luego vamos a ver cambios en esos patrones. En cuanto a orígenes y destinos, con los datos de aves anilladas, de aves marcadas, pues sabemos que la mayor parte de las aves que pasan por el estrecho son aves que crían en esta zona, ¿eh? Aquí se concentra el 90% de las aves que cruzan el estrecho, aves que crían en Centro Europa y en la península ibérica, o sea, esta es nuestra área de influencia, y estas son aves que van a cruzar y van a ir al norte de África, en el caso de los migrantes presaharianos, y en el caso de las aves transsaharianas, esta es la zona de destino, ¿eh? La zona de África Occidental, la zona de los grandes deltas africanos, los deltas del río Níger, Senegal, ¿eh? Y estas aves se concentran ahí durante el invierno, ¿eh? Esa es la zona de destino a la que van las aves que cruzan el estrecho. Y luego, bueno, esto no me voy a meter en ello, pero hay aves que como la madurez sexual la alcanzan muy tardan varios años en ser maduras sexualmente, pues esas aves no hacen la migración todos los años, sino que los jóvenes se quedan en África de sabático hasta que alcanzan la madurez sexual y luego al cabo de unos años regresan, ¿eh? En cuanto a aves marinas, ya en esto va a ir muy rapidito, pues contamos desde la isla de Tarifa, desde el observatorio de Punta Marroquí, que es este de aquí. Aquí, por ejemplo, se hacen censos que lo pueden comentar también los compañeros de aquí de Ceuta, que hacen también muy buen trabajo. Y bueno, pues estos son imágenes de pardelas cenicientas, que es esta especie, la pardela cenicienta, pardela balear, alcatraces, págalos, alcas, frailecillos, paíños. Aquí veis pues una cenicienta, una gaviota de Oduín, una pardela balear, charranes, este es un charrán patinegro, el charrán el bengalí. Y estos son un poco las cifras
que manejamos de cruce de aves marinas por el estrecho. Esto es quizá una parte que es más desconocida, que ha pasado más desapercibida, pero cruza más de 500.000 de pardelas cenicientas, de hecho cruza casi 1.000.000 de aves marinas, la mayor parte son pardelas cenicientas, cruza toda la población mundial de pardela balear, unos 25.000 individuos, alcatraces, alcas, bueno, pues ahí veis un poquito las cifras, ¿no? Y este es un poco el ciclo anual de las aves marinas aquí en el estrecho. Tenemos aves que crían en los islotes y acantilados del norte de Europa y van a pasar el invierno en el Mediterráneo, como es el alcatraz, las alcas o los frailecillos. Tenemos especies como es el de la pardela cenicienta, que son aves que crían en los islotes del Mediterráneo y después de la cría salen por el estrecho y van a hacer esto. Van a hacer una de las migraciones probablemente más largas que se conocen. Bajan por la costa africana, atlántica, cruzan hasta las costas de Sudamérica y de aquí cogen la zona de los 50 y 60 grados sur, que son la zona de los vientos aullantes del oeste, y cruzan hasta las costas de África otra vez. Hacen un 8. Estos son más de 18.000 kilómetros de viaje que hacen cada año. Y estas son aves que viven 40 o 50 años, ¿vale? O sea, fijaros la de cientos de miles de kilómetros que hace una pardela a lo largo de su vida. Y en el caso de la pardela balear, que es una ave endémica, es una especie endémica de las Baleares, después de la reproducción, en este caso se van hacia el norte, hacia la zona del Golfo de Vizcaya. Y bueno, en cuanto a los pajarillos, a los paseriformes y aves, a los pequeños migrantes, pues utilizamos varias metodologías. Es un grupo muy complicado de trabajar con él, tenemos que combinar varias metodologías. Hay más de 110, 120 especies de presencia regular en la zona. Muchos migrantes nocturnos, hay migrantes transsaharianos como las golondrinas, hay migrantes presaharianos como los jilgueros y bueno, pues tenemos migración diurna, o sea que se va a ver en los observatorios. Básicamente vamos a ver vencejos, aviones y golondrinas, abejarucos, fringílidos, los grupos más habituales. Se ven también pues bisbitas y lavanderas, alondras, gorriones, pasan miles de gorriones el estrecho, que es una cosa que nos sorprendió mucho, pasan miles de gorriones y estorninos. Y aquí veis un poquito pues el ciclo anual de la migración, distintas oleadas de distintas especies a lo largo del año. Hay migración nocturna, la migración nocturna es bestial, lo que sabemos de datos de radar y de observación del disco lunar es tremendo. La mayor parte, el 80% de la migración aquí en el estrecho son aves pequeñas, vencejos, paseriformes, pero incluyen también migrantes como tórtolas, codornices, martines pescadores, abubillas, carracas, garzas, gaviotas, patos, son migrantes nocturnos y estimamos que cruzan de 30 a 50 millones de aves durante las noches en otoño aquí el estrecho. De hecho hay noches de otoño en octubre y septiembre y octubre que puede cruzar más de 1 millón de aves el estrecho durante la noche. O sea, esa es la migración realmente masiva. O sea, si el estrecho se iluminara de noche podríamos ver todo lleno de puntitos moviéndose. O sea, si veis una pantalla de radar es espectacular. O sea, es una nube de puntos moviéndose de norte a sur o de sur a norte, depende de la migración que sea, y es espectacular. Y es una parte que no se ve, que no la podemos disfrutar Bueno, ¿qué cambios ha habido en esta migración en el estrecho? Para ir ya acabando, pues nos interesaba mucho no solo describir estos patrones y ver pues la magnitud de la migración, sino eso, pues qué ha pasado en estos 40 años de migración en los que tenemos información. Y bueno, pues sabemos que la primavera se ha adelantado y lo que nos interesaba saber es si esas aves están consiguiendo cambiar su fenología, su calendario de migración, ¿vale? Porque digamos para ver si son capaces de adaptarse a esa primavera que se adelanta y a esos ritmos biológicos que están cambiando. Entonces hemos analizado los calendarios de paso en los últimos 30 años de aves planeadoras. Lo hemos hecho también con los paseriformes y en general lo que hay es un patrón muy claro y es que los migrantes transsaharianos están adelantando la migración. De hecho, una de las cosas que nos pasó cuando empezamos a censar aquí, por ejemplo, cigüeñas, es que nosotros pusimos unas fechas de conteo para contar, digamos, las cigüeñas que pasaban y en 20 años que llevamos contando cigüeñas, las cigüeñas migran ahora 20 días antes que hace 20 años. Entonces se nos escapan de los censos, porque nosotros empezábamos el 20 de julio a contar cigüeñas hasta que nos encontramos que se nos habían escapado la mayor parte de las cigüeñas porque han adelantado muchísimo la migración. Entonces hemos tenido que adelantar las fechas de conteo porque las fechas de paso están cambiando a una velocidad brutal, casi un día por año en el caso de las cigüeñas.
Los migrantes transsaharianos están adelantando la migración, es decir, sí que están, parece que, cambiando esos calendarios, y en el caso de los migrantes presaharianos o mantienen las fechas de paso o las han retrasado. Lo curioso es que hemos analizado esto viendo las tendencias poblacionales y lo que hemos visto es que aquellas especies que más han cambiado las fechas de paso tienen poblaciones que se encuentran o estables o en aumento. Y las especies que no han cambiado las fechas de paso tienen poblaciones en declive. Y además sabemos que eso es un factor importante. O sea, el cambiar o no la fecha, el conseguir modificar sus fechas de paso es vital, o es una causa fundamental para que las poblaciones aumenten o disminuyan. O sea, sí que sabemos que hay un efecto ahí de que migrar a tiempo es importante. Las que no consiguen cambiar la fecha de paso están cayendo todas, están disminuyendo brutalmente. Otra cosa que hemos analizado es la abundancia, cómo han cambiado los números, y en esto pues tenemos, vamos a decir, una de cal y una de arena. O sea, hay noticias buenas y hay noticias malas. Las buenas nos las han dado las aves planeadoras. Prácticamente todas las especies de rapaces y de cigüeñas están aumentando. Están aumentando en los últimos 40 años y están aumentando en los últimos 20 años. Y eso es una buena señal porque este es un grupo al que se le sacudió, en la época de la década de los 60 y de los 70, eran las alimañas, se llegaron a exterminar en buena parte de Europa y probablemente lo que estamos viendo ahora es la recuperación de estas poblaciones después de que en los años 80 se protegen. Y se protegen y empieza a haber políticas de conservación activas. Entonces sí que vemos que con este grupo, las rapaces, sí que está funcionando bien y eso, digamos, nos da esperanza de que si queremos podemos conseguir que estas especies se recuperen, ¿no? Es decir, si queremos podemos conseguir los humanos dejar de perseguirlas, dejar de achucharlas y que se recuperen sus poblaciones. Es decir, somos capaces de hacer eso. Bueno, hay incremento de la mayor parte de ellas, algunas no, pero bueno, ahí tenéis algunas referencias. Pero la de cal, digamos, es lo que ocurre con los otros grupos. En el caso de las aves marinas, pues excepto la pardela cenicienta, que tiene una población en la última década un poco más larga, que aumenta o tiende un poquito a aumentar, todo el resto de aves marinas están en declives y además en declives fortísimos. Declives fortísimos. Alcatraces, pardela balear, alcas y frailecillos disminuyen. O sea, los números que contamos ahora son muy bajos. Y cuando miramos los paseriformes es dramático. Dramático. Las poblaciones de aves que cruzan el estrecho, de pequeños migrantes, no tienen nada que ver con lo que pasaba hace 40 años. O sea, cuando comparas con los datos de Tellería o de esta por ejemplo, se cuenta ahora mismo una octava parte de los vencejos que pasaban hace 40 años. O sea, siguen siendo especies comunes, pero ya no son tan comunes. Se cuenta ahora mismo una tercera parte de las golondrinas que pasaban hace 40 años. Una tercera parte. Es decir, hemos perdido, se han quedado por el camino 2/3 partes de las poblaciones. Y eso, digamos, es una llamada de atención, en el caso de los paseriformes. No obstante, esto es un poquito más complejo que lo que os estoy contando. Cuando hablamos de cambios en los números, claro, decimos, bueno, lo más fácil es pensar que cambian las poblaciones, cambian los números. Es decir, si una especie aumenta, nosotros vamos a ver aquí que los números aumentan. Si disminuye, las poblaciones disminuyen. Pero eso no es tan fácil, ¿no? De hecho, una cosa que está ocurriendo es que están cambiando también muchas especies los patrones migratorios. Y en concreto hay una cosa que está ocurriendo, es que muchas aves están dejando de migrar. Entonces, digamos, están disminuyendo aquí el paso, pero no porque haya menos, sino porque ya no llegan. ¿Vale? Ya no llegan, se quedan más al norte. Eso lo vimos cuando comparábamos las tendencias de las poblaciones nidificantes en Europa. Por ejemplo, estas son las tendencias de golondrinas, y veis cómo la población disminuye en Europa. Y cuando comparamos aquí en el estrecho, vemos que la población también disminuye. Es decir, hay una concordancia entre lo que nosotros contamos y lo que pasa en las poblaciones de cría. Pero fijaros, en el ratonero, esto es la tendencia de la población nidificante de ratoneros en Europa y esto es lo que vemos nosotros aquí en el estrecho. Entonces, cuando vimos esto, dijimos, ¿qué les pasa a los ratoneros? O sea, cada vez vemos menos ratoneros, Bernis contaba miles de ratoneros y ahora contamos 100, 200 ratoneros. Entonces, ¿qué les ha pasado a los ratoneros? Bueno, pues lo que hemos hecho es analizar las recuperaciones gracias a que los anilladores los palizas de los anilladores, llevan capturando aves y marcándolas con anillas durante 60, 70, 100 años, pues hemos comparado los datos, las distancias de migración de las aves
que se anillaban en los años 50, en los años 60, en los años 70. Cuando se anillan estas aves, se anillan, se recuperan, y hemos visto cómo han cambiado las distancias que migran las aves a lo largo de las décadas. Y lo que se ve es que en este caso los ratoneros, la proporción de ratoneros que ha dejado de migrar aumenta. O sea, cada vez hay más ratoneros que no migran, ¿vale? Y eso pues es muy marcado. Cuando eso lo hemos analizado con otras especies, pues aquí tenéis pinzones, verderones, bisbitas, pasa lo mismo. O sea, hay muchas especies que no solo están disminuyendo sus cambios aquí en este hecho, no están motivados por cambios poblacionales, sino porque ya no llegan aquí. De hecho, una de las cosas que está ocurriendo es que muchas de estas aves han acortado la migración. Lo que ocurre es que muchas aves transsaharianas se están volviendo sedentarias o presaharianas. Es muy evidente el caso de las cigüeñas. Antes no había cigüeñas en invierno, y en los últimos 25 años tenemos en la península ibérica más de 30.000 o 40.000 cigüeñas. Y es algo nuevo, es algo muy nuevo. Y luego tenemos que los migrantes presaharianos se han hecho sedentarios. Y eso también es interesante, porque eso significa que hay que adaptar nuestras políticas de conservación a estos escenarios que están produciéndose cambios en 30 a 40 años. O sea, hemos determinado zonas protegidas para que haya, para proteger los gansos en Doñana, muchas aves acuáticas en Villafáfila, pero resulta que esos pájaros ya no llegan ahí, sino que se quedan más al norte. Y además vamos a recibir aves que se van a quedar también más al norte. O sea, que tenemos que crear espacios que se vayan adaptando a los cambios que ocurren, ¿vale? Porque los espacios naturales que hemos creado hace un siglo, hace 50 años, ya no son lo suficientemente flexibles para ocupar, digamos, o dar respuesta a los cambios que hay. Y eso pues es una cuestión, digamos, de conservación importante. Y bueno, otra cosa ya para acabar, pues es la llegada de especies africanas, es muy marcado. O sea, están cambiando las distribuciones, y en nuestro caso cada vez tenemos más especies de origen africano que van subiendo hacia arriba y empiezan a colonizar el continente, en este caso europeo. Tenemos muchas especies orientales que aparecen aquí, pero tenemos cada vez más especies africanas que están llegando. Esas rarezas que veíamos antes, que nos dan muchas alegrías, resulta que son aves que vienen del Sahel, que vienen del norte de África, que antes eran raras pero cada vez son más frecuentes, que incluso se ponen a criar, y eso indica que esas especies están encontrando aquí un ambiente que cada vez se parece más a sus lugares de origen, a ese norte de África o a ese Sahel. Es decir, que tenemos unos ambientes naturales pues que son cada vez más africanos. Y eso es una llamada de atención de los cambios que están ocurriendo, ¿no? Y tenemos pues eso, pues el vencejo, los vencejos moros, los bulbules, el colirrojo diademado, las lavanderas de aquí. Y bueno, pues esto es un poquito un resumen de los cambios que hemos detectado. Y ya pues para acabar, pues eso, ha habido muchos científicos que en las últimas décadas están llamando la atención de que estos cambios son muy rápidos, están ocurriendo a escala global, no solo con las aves, sino con todas las especies migradoras, con tortugas, con cetáceos, con los herbívoros de las sabanas, con los caribús del norte. Y de hecho están llamando la atención de que podemos estar asistiendo al final de las migraciones. O sea, el mundo está cambiando muy rápidamente y muchos de estos animales o no van a sobrevivir o van a dejar de migrar. O sea, el comportamiento migrador probablemente va a cambiar hasta niveles de que podamos ver el final de muchas especies que dejan de migrar, ¿no? Y a ese respecto, pues eso, un poco a modo de reflexión, pues qué mundo queremos. O sea, en nuestras manos hemos visto que pues, somos capaces de recuperar las poblaciones de cigüeñas y de rapaces, y somos también capaces de extinguir a un montón de especies. Y eso está en nuestra mano. Está en nuestra mano, en la mano de cada uno de nosotros, qué mundo queremos. Podemos hacer un mundo en el que no haya aves o no haya muchas cosas, porque las vamos a dejar por el camino. Pero yo espero que seamos capaces de crear un mundo, y espero que esta charla pues pueda valer para eso, para que podamos disfrutar todavía pues de las pardelas por el estrecho, de los jilgueros, o de estos miles de cigüeñas que cruzan el estrecho, y que podamos disfrutar todavía de ellos. Y bueno, no me extiendo más. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, pues intentaré. Bueno, pues Alejandro, pues muchas gracias por tu charla. Yo creo que ha sido muy clara, una prolijidad de datos, pero yo creo que perfectamente asequibles y asumibles, ¿no? Y bueno, si alguna conclusión, bueno, aparte de otras muchas, pero quiero decir de base de esta charla tuya yo saco es, por un lado, la importancia de la constancia en la investigación y de tener
series temporales largas de datos, ha quedado claro. Una vez más se pone de manifiesto la singularidad de Ceuta, ¿no? La tan llevada y traída singularidad de Ceuta y del entorno. Y por otro lado, vemos que hay una enorme plasticidad y adaptabilidad de las aves a las condiciones cambiantes que le está imponiendo el medio, ¿no? Sí, sí. De hecho, es una de las cosas que se está trabajando más, porque como decíamos, hay un programa genético que les determina cuándo migrar. Entonces, claro, dices, si la primavera se adelanta o se retrasa, las aves van a ser capaces de dar ese cambio, porque es un cambio evolutivo, es un cambio que supone mutaciones. O sea que, entonces, una de las cosas que se está precisamente investigando es hasta qué punto hay flexibilidad en ese comportamiento o no. Lo que es fundamental es que las poblaciones tengan mucha variabilidad. O sea, necesitamos poblaciones grandes y bien distribuidas para que puedan dar una flexibilidad en la respuesta, o bien por aprendizaje o bien porque el programa genético, o sea, si tú tienes una población grande tendrás individuos que migran muy poco y otros que migran mucho. Entonces, si hay cambios muy grandes, o estos se van a ver beneficiados. Entonces, nos interesa que haya, de hecho, las poblaciones, digamos, si hay poblaciones pequeñas, esas poblaciones, probablemente las especies que tengan poblaciones pequeñas van a desaparecer porque probablemente no van a tener la variabilidad de respuesta que exige los cambios que estamos ocurriendo. Y eso es lo que se está estudiando ahora. ¿Quién va a sobrevivir y quién no va? O sea, los ganadores y los perdedores de esta historia. De hecho, es posible, ¿no?, que se produzcan cuellos de botella demográficos en determinadas especies, pero lo que sobreviva va a tener una capacidad de adaptación. Sí, la ventaja que tenemos es que los cambios climáticos han sucedido muchas veces en la historia de la Tierra. Entonces, lo que estamos viendo probablemente son los descendientes de los que han sobrevivido a las glaciaciones, a la crisis del Mesiniense. Entonces, digamos, partes, digamos, de una población de partida pues que ha sobrevivido a todo eso. Sí. Entonces, una cosa que ha sorprendido cuando se ha trabajado con la respuesta, digamos, genética a la migración es que se ha visto es que las poblaciones son capaces de cambiar relativamente rápidamente. O sea, en unas pocas generaciones una población de una especie puede hacerse sedentaria, igual que una población sedentaria puede hacerse migradora en cuestión de generaciones. Lo que necesitan es que haya ¿cómo decirlo?, que esa población sea abundante y variada genéticamente. Pues, ¿alguna pregunta? Sí, por allí. Pedro y ahora Fernando. Buenas tardes, gracias y enhorabuena por la ponencia. De las especies que comenta que están perdiendo el carácter migratorio, la tórtola común y la Codorniz. Y la codorniz es una de las especies que la península cada vez es menos. Bueno, con la tórtola, vamos a ver, sí, con la tórtola, es que no se sabe, con la tórtola lo que está pasando es que no es que esté dejando de migrar, ¿eh? O sea, lo que pasa es que las poblaciones en Europa se la está dando una caña de aupa y entonces, digamos, las poblaciones del norte están en declive probablemente por muchas cosas, por cambios de hábitat y por una sobrepresión cinegética. Y lo que están sobreviviendo son las poblaciones sureñas. Lo que pasa es que ya decir si esas poblaciones sureñas es un efecto de que han acortado la migración o no, yo creo que no hay datos como para hacerlo. Sí que se ha demostrado, por ejemplo, con paloma torcaz, con los gansos es clarísimo, con todos los patos, o sea que los gansos ya no llegan a Doñana. Y además es que se ha visto que en Holanda los van a declarar plaga porque ya no se marchan de Holanda y tienen ahí 100.000 gansos comiendo en los polders todos los días y de hecho la van a empezar a controlar. Y esos eran gansos que llegaban a Doñana. Doñana va a dejar de tener gansos. Va a dejar de tener gansos. Está pasando con los gansos, con los patos, con las grullas, con las palomas torcaces, con las grajas, con el aguilucho pálido. Hay un montón de especies que están dando ya, y además que lo llevan dando desde hace décadas. En el caso de la tórtola yo no lo tengo tan claro y no hay trabajos que aclaren si lo que se está produciendo es un acortamiento de la migración o es otras cosas. O sea, es verdad que la tórtola sigue siendo muy abundante en Marruecos, en la zona media y del sur de Marruecos sigue siendo un animal muy abundante, pero desde luego en Europa las poblaciones de tórtola van... Y en cuanto a la codorniz es un jaleo. O sea, la codorniz lo primero es que no se sabe muy bien. La migración de la codorniz es muy compleja porque tiene movimientos migratorios que se solapan con movimientos de los machos hacia el norte, lo que llaman los movimientos de Don Juan. Entonces, normalmente las codornices lo que hacen es, copulan con la hembra queda al cuidado de los huevos y lo que hace el macho es irse hacia el norte a buscar a otras hembras. Entonces,
hay movimientos muy complejos que están relacionados con la producción de los cultivos agrícolas y entonces no son dos especies fáciles como para saber lo que está ocurriendo. Primero porque ni siquiera se entiende muy bien lo que hace. Ya. Parece que ahí se están solapando probablemente son muchas cosas a la vez. Es que eso, el problema de esto es que no solo es el cambio de la migración, sino que es cambios en los hábitats, es la caza, es un montón de cosas. Y a veces el discernir quién es el que está dando la puntilla no es fácil, ¿eh? ¿Más preguntas? Sí, que Fernando. Alejandro, muchas gracias por tu charla y por tu entusiasmo. Has dicho al principio que las aves eran un sistema modelo muy bueno como bioindicador por muchas razones. Y una de las razones que no has dicho, pero bueno, que sí lo has dicho de forma implícita cuando has hablado de los frikis anilladores, es algo que ahora estuvo en boga, que es la ciencia ciudadana. Entonces yo quería que me dijera para vosotros como investigadores qué importancia tiene y qué peso tiene el ciudadano, el aficionado, y que está dando muchos datos a los resultados que estáis teniendo. Sí, pues hombre, desde luego que las aves yo creo que es uno de los grupos de organismos que más información tiene, y entre otras cosas es porque es de esos grupos, le pasa como a la astronomía, que es que los aficionados han aportado muchísimo a lo que es la ciencia de la ornitología. Y hoy en día, por ejemplo, ya con todas las herramientas de Internet, o sea, las redes, por ejemplo, el sistema IBER, en el que hay ya millones de ornitólogos metiendo datos diariamente de lo que ven en su casa o en sus salidas, están generando unas bases de datos monstruosas a escala real. Y de hecho se están ahora calibrando esas bases de datos que se están generando día a día. Se están comparando con estudios, digamos, con protocolos súper estandarizados y tal, y se ve que hay una correlación muy buena. De hecho, ya se puede llegar a estimar tendencias poblacionales en aves solamente con la información que recogen los aficionados. O sea, simplemente con el que el aficionado salga con el móvil y cuando sale a la calle diga, bueno, pues hoy he visto 3 gorriones, una gaviota, no sé qué, y eso lo sube, eso ya está generando unas bases de datos tan brutales que permiten ya hacer, por ejemplo, estudios de distribución, de tendencias. De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos calibrado estas cosas de modelización con datos de anillamiento, con datos de observaciones de IBER, y es brutal. O sea, sale fenomenal. O sea, es que funciona muy bien. Entonces, yo creo que la ciencia ciudadana en estos grupos es una maravilla. Y además eso va a permitir poner en valor una información que aparentemente parece que no es muy rigurosa, pero que es cogida a las escalas que se coge, es brutal. O sea, se generan unas bases de datos tan tremendas y tan fáciles de recoger. Lo que necesitan es que esas bases de datos luego estén supervisadas por científicos. Eso sí es muy importante, ¿eh? Pero, por ejemplo, el sistema IBER, que es uno de los más populares, que es un sistema, una aplicación en el cual pues la gente sale al campo y apunta a las aves que ve. Eso lo lleva a la Universidad de Cornell en Canadá. O sea, hay 10 personas trabajando en Cornell recogiendo toda esa información y analizándola a escala mundial. Entonces sí que en ese sentido, pues la ciencia ciudadana en estos grupos yo creo que va a tener un papel, lo está teniendo y va a tener en el futuro un papel tremendo. Y lo ha tenido en el pasado. Claro. Sí. De hecho, lo que decíamos antes, nosotros estamos utilizando datos de anillamiento de los años 50. O sea, gracias a que en los años 50 había gente anillando, podemos saber las distancias que hacían los ratoneros, los gansos y tal, o los zorzales, ¿eh? Porque en los años 50 había alguien poniendo una anilla a un pájaro, ¿eh? Entonces, gracias a eso, pues tenemos ya series de 60 o 70 años que permiten sacar cosas. ¿Había alguna pregunta más por allí detrás, no? Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarle por su ponencia y referente a lo que ha comentado de que los patos ya no migran de Holanda, quería preguntarle cómo ven ustedes que afectaría el hecho de trasladarlos, por ejemplo, a Doñana. Bueno, vamos a ver, es que son patrones, ¿cómo decirlo? Si los patos o los gansos se quedan en Holanda es porque no quieren ya. Vamos a ver, la migración tiene el sentido de que vas a buscar unas condiciones para sobrevivir. Si esas condiciones ya no están aquí, o sea, que si Doñana a lo mejor sigue siendo muy interesante, pero te evitas el viaje. El viaje de los gansos de Holanda aquí es pasar los Pirineos, pasar la península, que les zumben los cazadores, que aquí haya una sequía, lo que sea. El viaje en sí ya es un riesgo.
Entonces, el hecho de que esas aves hayan aprendido, porque en el caso, por ejemplo, de los gansos, igual que de las cigüeñas, es un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de los gansos y las cigüeñas, los jóvenes migran todos, pero a partir de determinada edad, en el caso de las cigüeñas, a partir de los 5 años, no migra ninguna, o sea, aprenden a no migrar. Entonces, es algo que ellas aprenden. Entonces, vale, si tú puedes coger los gansos y llevártelos a Doñana, pero por ejemplo, Doñana es un buen lugar de invernada, pero es muy malo de cría, muy malo, porque la marisma se seca. Entonces dices, vale, ¿qué hago? ¿Coger a los gansos en camiones y llevarlos a Doñana y luego volverles a llevar al norte? O sea, no tiene sentido. El sistema funciona si todo funciona. O sea, entonces esas cosas, pues probablemente vamos a ver cambios y que probablemente pues ese tipo de soluciones. Aún así, yo creo que hay un debate detrás que es cómo gestionamos, y yo creo que es una de las claves del futuro, cómo gestionamos el cambio climático, porque se está ocurriendo, las áreas de distribución están cambiando y eso significa que a lo mejor, pero hay que discutirlo, a lo mejor hay que mover poblaciones de aquí porque están fuera de sus óptimos. O sea, a lo mejor con las aves no hay tanto problema porque digamos, se mueven más de lo normal, pero imaginaos la población de lagartijas de Valverde de Cazorla, o sea, de las algiroides marchi de Cazorla. Imaginaos que el óptimo climático ya de las algiroides no está en Cazorla, sino que está en Teruel. ¿Qué hacemos con ellas? ¿O qué hacemos con los bosques de Alcornó que ya empiezan a estar fuera de sus óptimos? O sea, o los grófilos de Sierra Nevada. Claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Los tenemos ahí cada vez más arriba? ¿O en una situación de sequías estivales que no han, o sea, con un mes más de sequía estival, cuando su óptimo a lo mejor está en Galicia o en... ¿Qué hacemos con eso? Y ese va a ser uno de los grandes debates. O sea, ¿qué hacemos en los próximos...? Porque el cambio climático está ocurriendo y va a seguir ocurriendo las próximas décadas, incluso siglos. Incluso aunque ahora paráramos las emisiones, vamos a tener la inercia. Vamos a tener una inercia térmica y yo creo que estamos ante un paradigma y desde el punto de vista de la ciencia y de la conservación, yo creo que ahora mismo hay un debate en cierne que todavía no se ha producido, pero que se tiene que producir, es cómo vamos a adaptar eso. O sea, lo ideal es que hubiera corredores, que esos bosques de aquí pues fueran buscando sus óptimos, llegando más arriba, o lo que sea, los insectos, los reptiles, o lo que sea. Pero claro, es que tenemos encima un medio muy fragmentado y muy transformado. Entonces, claro, esas poblaciones de aquí no van a llegar aquí, que es su óptimo, y con el que tendrían al cabo de unos años en llegar y en prosperar, porque entre medias, yo que sé, lo hemos transformado tanto todo. Entonces, eso implica unas políticas de conservación o de manejo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y para las que no tenemos datos. Y además que eso sí que estamos jugando a dioses, o sea, estamos tirando ahí los dados a ver que, porque puedes mover una especie, pero no puedes mover todo el ecosistema ni todas las funciones que hay en el ecosistema. Entonces, estamos haciendo... O sea, el problema es que hemos tocado el termostato del planeta y estamos haciendo un gran experimento cambiando el termostato y no sabemos, y además estamos dentro del experimento y estamos cambiando una de las variables que determina la vida en el planeta y lo estamos modificando en buena parte y estamos ahí metidos nosotros en ese experimento y no sabemos qué va a pasar. O sea, a los científicos nos viene muy bien porque vamos a entender muchas cosas, pero... Sí. Los experimentos normalmente los controla el científico, pero en este caso el experimento es el que controla al científico. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí, Fernando. Sí. Una duda Eso estamos. ecológica, porque hay una cifra que has puesto de, no sé si era un 30 o un 50% de aves de migración transsahariana que mueren en el desierto, que caen. Eso, al fin y al cabo, es un recurso que cae a un sitio muy pobre. ¿Se sabe algo de la biología de alguna fauna que se alimente de...? No, porque el desierto es un agujero negro. Las partes, digamos, más duras del Sahara, vamos, hay poca... O sea, probablemente lo habrá porque son... Vamos a ver, descomponedor o algo tiene. El problema de estos pájaros en el desierto son las tormentas de arena. O sea, cada vez que hay los famosos alisios de Canarias, que se llena todo de polvo del Sáhara, o aquí que llega el polvo del Sáhara, eso se está comiendo. O sea, el pájaro que va en migración y se encuentra una tormenta de arena, una tormenta que tiene pues, no sé cuántos kilómetros de alto y un frente bestial, eso se lo embulle. O sea, el pájaro que le ha pillado ahí se queda, y se queda sepultado por la arena. O sea, yo pensaba que era muerte y caída, como en el fondo del océano cuando cae la necromasa. Básicamente lo que se sabe con animales marcados con satélite, que se les ha visto los recorridos que hacen y dónde caen y tal,
se ha correlacionado claramente con tormentas de arena. O sea, las tormentas de arena es uno de los factores en los que se los engulle, o sea, se engulle a los migrantes. Al que le pille ahí, se lo ha tragado. Seguro que hay, sobre todo fauna invertebrada, insectos, coleópteros oportunistas. Eso pensaba yo, ¿no? Vamos, yo tengo conocimiento en Baja California, se ha estudiado en profundidad el efecto del Niño y las poblaciones de aves y demás, sobre todo arribazones de cadáveres de aves marinas a determinadas zonas que son desiertos. Bueno, si conocéis Baja California, son zonas desérticas. Y hay grandes bloom poblacionales de determinadas especies de tenebriónidos, que es un coleóptero saprófago, o sea, se alimenta de toda la porquería que aparece, hasta de las plumas de los pájaros y tal. Y hay determinadas especies que están, sus bloom poblacionales están absolutamente correlacionados con la presencia de cadáveres de estas aves marinas, ¿no? En zonas donde la disponibilidad de recursos es mínima. Claro. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues damos ya por cerrada la sesión de hoy. Les emplazo mañana a las 6 de la tarde con otras 2 ponencias que yo creo que pueden ser del interés de todos. Muchas gracias por su asistencia.